Pero cuando la persona le entrega su vida a Cristo, viene a ser salva, pero todavía traemos muchas cosas arrastrando de nuestro pasado y de todos nuestros pecados. Y en ese conocer de la palabra, tú vas entendiendo que Jesús nos hace libres, que Jesús nos sana, que Jesús nos cambia. Ese pecado que no puedes dejar, ese pecado que sigue torturándote, que sigue oprimiéndote, que sigue haciéndote caer. Ahora, mejor tú dices, pero yo estoy intentando dejarlo, yo estoy intentando cambiar. Qué bueno, y te felicito. Pero dices, pero no puedo, y vuelvo a caer, y vuelvo a caer. Entonces tú dices, bueno, yo quiero dejar, yo quiero cambiar. Y por eso dije eso, porque a veces es que yo quiero dejar al novio, es que yo quiero dejar esa área de pecado, es que yo quiero dejar la pornografía, es que yo quiero dejar el alcohol, el cigarro, lo que sea, las drogas, pero no puedo. Eso es lo que vimos ahorita representado, es una atadura, es una cadena que el enemigo te trae ahí, un demonio de vicios, un demonio de lujuria, un demonio de depresión, de ira. Esos son los oprimidos. Ya eres de Cristo, pero estás siendo oprimido, pero la buena noticia es que Jesús te puede hacer libre. También necesitamos ser libres de la enfermedad y libres a veces de espíritus de enfermedad. El Señor Jesús nos da un ejemplo en Lucas 13. Dice aquí, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía ¿qué? Espíritu de enfermedad y andaba encorvada y ninguna manera podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, ¿qué le dijo? Eres libre de tu enfermedad. Mire, ahorita la iglesia está llena de cristianos enfermos. Todo el mundo está enfermo. Y hermano, ore por mí porque estoy enfermo. Y ore por mi hijo porque está enfermo. Y todos enfermos. Pero la palabra dice que Jesús recibió esas llagas en su cuerpo para curar nuestras enfermedades, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué si somos hijos de Dios, por qué seguimos viviendo en la enfermedad? Porque no hemos sido libres de la enfermedad, porque no conocemos la verdad de que Jesús nos hace libres de la enfermedad. Hay enfermedades físicas, ¿sí? Y hay enfermedades que se representan físicamente, pero que es un espíritu de enfermedad el que está oprimiendo, como aquí Jesús le dijo, sé libre de tu enfermedad, ¿sí? Y a veces por eso el médico no da el punto, a veces por eso los exámenes y las cirugías y toda la cosa no funciona. ¿Por qué? O no te encuentran qué es lo que tienes, porque es un espíritu de enfermedad. Pero el Señor Jesús nos puede hacer libre de eso. No importa que los médicos no entiendan y no puedan hacer nada, para Jesús no hay imposibles. Y muchas veces nosotros estamos atados a deudas, generalmente deudas económicas, ¿sí? Sobre todo aquí en Estados Unidos se ve mucho eso, ¿verdad? Que te metiste en una situación, en una deuda, ya no puedes salir de ahí, ya no sabes cómo pagar, ya te quieren quitar la casa, ya te quitaron el carro. Bueno, estás atado a una deuda y no puedes salir de eso y dices, ¿qué hago? Pues aún de eso Jesús te puede hacer libre. Pudimos ver la diferencia en cuando tú oras y le pides a Dios algo, a cuando tú atas al enemigo y desatas las cosas que el enemigo tiene atadas. Hay un poder que está ahí en la palabra. Aleluya. Es un secreto de esos que el Señor tiene para nosotros, pero que si no sabemos la verdad, estamos todos los días llorando nomás y pidiéndole a Dios, ayúdame Señor, sáname Señor, en lugar de decir, la enfermedad no tiene poder sobre mí, fuera. Yo soy sano por la sangre de Cristo. Amén. Estás en confusión, en angustia, en aflicción y en temor y miedo a morir. Muchas veces, miren, se pagan cantidades exageradas en seguros de muerte, seguros de vida, pero pues es para la muerte, ¿no? Seguro, no le entiendo yo. Seguro de vida, no, es seguro de muerte. En seguro de hospital, porque vives con el miedo que te va a pasar algo, con el miedo que te vas a morir, con el miedo de que y si me enfermo, y si me da cáncer, es un temor, una angustia. Y yo le voy a decir que yo tenía miedo de eso, yo tenía miedo de morirme. Yo siempre fui bien valiente y yo decía, yo me quiero aventar del bungee y así, no me importaba nada, pero ya cuando tuve mis hijas, ¡ay Dios! Me hicieron una cirugía que iba a ser sencilla en mi vientre. Y se convirtió, hubo un derrame interno de sangre, hubo infección, hubo parálisis del colon. Bueno,
Era una cirugía que iba a ser de un día para salir al tercer día. Yo me quedé en el hospital internada un mes, sin poder comer, ni siquiera tomar agua. Solo tenía suero y medicamentos, ustedes saben, por las venas. Y era una tras otra, y luego otra cirugía, y luego más tratamiento, y no me encontraban. Eso ya supe después, pero ni siquiera los médicos sabían qué era. Y cuando yo tenía esos dolores, yo gritaba y lloraba, y yo sentía en ese momento que me iba a morir. Y cirugía y no me arreglaron, y otra cirugía y no me arreglaron, dije, me voy a morir. Y cuando yo pensaba, me voy a morir, yo decía, no, yo no quiero dejar a mis hijas, Señor, yo tengo miedo de morirme, yo no quiero dejar a mis hijas. ¿Qué van a hacer mis hijas sin mí? O sea, uno como madre, porque yo siempre dije, pues, yo soy de Cristo, si me muero me voy al cielo, ya no voy a sufrir en la tierra, qué padre. Sí, pero luego mis hijas se van a quedar y van a sufrir porque van a perder a su madre. Y yo tenía miedo. Y estuvo el Señor tratando conmigo hasta que yo solté el temor y yo le dije, yo reprendí la muerte, porque yo viví el estar en sombra de muerte. Cuando tú sientes, inclusive yo vi la muerte a los pies de mi camilla, parada ahí, diciéndome, aquí te estoy esperando. Y yo entré en pavor, en pánico esa noche, y yo les decía, sáquenme del hospital, me voy a morir, o sea, yo no puedo soportar, aquí está lleno de demonios, y yo quería que me sacaran, y pues obviamente ellos decían, estás loca, ¿cómo te vamos a sacar? Y ellos no sabían lo que yo estaba viviendo en el área espiritual, en las tinieblas. Y yo tuve que enfrentar la muerte, y yo le dije al Señor, yo dije, yo renuncio a la muerte, yo no la recibo. Pero si es tu voluntad, Señor, si es el tiempo, entonces yo lo acepto y yo confío en que tú vas a cuidar de mis hijas y que tú tienes un plan perfecto, porque tu voluntad es perfecta y tu voluntad es buena y es agradable, y yo no voy a temer más, porque si yo me voy al cielo voy a estar contigo. Pero si tengo miedo de mis hijas, tú le vas a dar a lo mejor una mejor madre, o yo no sé, tú vas a hacer algo. Y yo me suelto, me rindo a ti. Como tú quieras, aquí estoy. Si me quieres llevar, estoy lista. Y si me quieres dejar, me voy a quedar, pero para servir. Y ese día, en ese tiempo, yo solté el temor a morir. Porque nos da tanto miedo morir, pero realmente, decía Pablo, para mí el vivir en Cristo es Cristo, pero el morir es ganancia. En esta tierra es en la que sufrimos, en el cielo ya no vamos a sufrir. Claro, si no estamos a cuentas con Dios, ahí sí tenle miedo a morir. Pero si estamos en obediencia, en santidad, en su camino, gloria a Dios, porque habremos ganado la batalla. Pero ese miedo a la muerte, ese miedo a tantas cosas, ese miedo a que te pase algo, todos esos temores son ataduras, son espíritus de temor, espíritus de confusión, de tortura, que vienen a torturar tu vida. Y el Señor Jesús nos puede hacer libre de eso. El Señor Jesús te puede hacer libre de vicios, de alcoholismo, de drogadicción. A lo mejor aquí se ve mucho lo que son las drogas, ¿verdad? En México se ve mucho el alcoholismo. Y tuvimos un caso donde el Señor nos envió a una persona, no era de ahí del pueblo donde estábamos pastoreando, y llegó a La Chona buscando ayuda, y era un alcohólico de más de 40 años de ser alcohólico. Había perdido su familia, su esposa, sus hijos, había perdido todo, perdía los trabajos cada rato. Ustedes saben, una persona así no puede conservar un trabajo. Y él estaba cansado, desesperado, y entonces cuando empezamos a hablar con él estaba borracho, y a ministrarle, y él estaba borracho. Y bueno, nosotros seguimos como quiera así hablándole, y hasta que el Señor puso una palabra clave que como que él le abrió los ojos y entendió, y empezó a decir, sí, yo necesito eso, sí, y mi esposo lo abrazó, y él empezó a llorar, así borracho, empezó a llorar sobre los brazos de mi esposo, y lo guiamos a arrepentirse de sus pecados y a rendirse al Señor Jesús, y lo hizo, y entonces él entrega su vida a Cristo, borracho. Y les digo eso porque muchos dicen, ¿cómo van a ir los borrachos a la iglesia? Si eso no es de Dios, no, eso no es de Dios, van para que el Señor los libre y los cambie. Entonces él se entrega a Cristo. Inclusive es tocado por el Espíritu Santo, cae al piso, y cuando él se levanta, él se le quitó la borrachera así en un segundo, con la presencia del Señor. Y él estaba bien contento, y nos daba las gracias, y bueno,
fue una victoria, eso era en la tardecita. A la mañana siguiente nos habla la hija, ya mi papá está tomando otra vez. Y nosotros dije, ay, Señor, ¿y ahora qué hago si esto nunca lo he vivido? Porque hay casos que no sabes qué hacer. O sea, eso es una atadura muy fuerte. La persona había estado en Alcohólicos Anónimos y salía y volvía a caer, y entraba y volvía a salir y volvía a caer. Y entonces el Señor nos dijo que lo amáramos, que le demostráramos el amor nada más. ¿Por qué? Porque él tenía tanto rechazo, tanto odio, tanto amargura, y se sentía rechazado por las personas por ser un alcohólico. Y se sentía obviamente rechazado por Dios. Pero entonces cuando él se ponía así, obviamente todos lo rechazaban y nadie lo quería, ni su propia familia. Lo echaban de la casa. Su esposo lo había dejado y sus hijos también lo corrían. Entonces el Señor dijo, ámelo. Y estuvimos demostrándole el amor como por una semana que estuvo ahí, lo visitábamos, le hablábamos, y él nos gritaba y nos echaba maldiciones y nos decía que tu Dios, y no crean que le aguantamos de todo, porque es borracho, pero lo seguimos amando. Y fue a la iglesia borracho y toda la iglesia lo abrazó y lo recibió y lo amó, hasta que el Señor dijo, ya, está listo, libérenlo. Y entonces empezamos a echar fuera todo espíritu que veíamos, y hasta que el Señor reveló que ese espíritu más fuerte que traía de alcoholismo venía heredado de su padre, que también había sido alcohólico, que lo había maltratado, y que él tenía tanto odio y tanto rencor a su padre, que cuando le dijimos, tienes que perdonar a tu padre para que seas libre, él decía, no lo voy a perdonar, no lo voy a perdonar, y se gritaba y se quería ir. Ustedes saben, los demonios se manifiestan y la persona se pone fuerte, y entonces ahí estuvimos tratando de ministrar hasta que, bueno, el Señor hizo la obra finalmente, y cuando él decidió perdonar a su padre, en ese momento pudimos, ni siquiera tuvimos ya que decirle al Espíritu que se fuera. En ese momento que él dijo, te perdono papá, pero fue una lucha para que él pudiera perdonar. Años de odio a su papá, años. Y entonces cuando él perdonó, inmediatamente el espíritu de alcoholismo se fue. Claro que hubo liberación de muchas otras cosas, de suicidio, de rencor, de depresión, tristeza, y ese momento él fue libre. Y empezó a vomitar, y nos dicen que pasó toda la noche vomitando. El siguiente día no quería saber nada del alcohol. Lo último que supe fue que él seguía firme, que no había vuelto al alcohol y que seguía asistiendo a una iglesia donde él vivía. Y solamente el Señor Jesús puede hacer eso. Sí, sea cualquier tipo de vicio, sean drogas, que para nosotros es imposible, el Señor Jesús puede romper esas ataduras y hacernos libres. Amén. Porque se reconoce el pecado y el demonio ya no puede seguir atormentando, y tú le dices, te vas fuera, porque Jesús nos dijo que lo que nosotros atemos, la iglesia de Cristo, lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Si tú estás atado, tú y yo en el nombre de Jesús podemos decir, desátalo en el nombre de Jesús, o te desato en el nombre de Jesús, y vas a ser libre. ¿Sí? Muchas veces le decimos pecado a lo que no es pecado. A lo que sí es pecado, le decimos que no es pecado. ¿Sí? Eso lo hace el enemigo a través de la religión, del espíritu de religiosidad. Antes de Cristo, Dios había pedido al pueblo de Israel que todo hombre se circuncidara. Y entonces, cuando viene Cristo y los discípulos empiezan a predicar el evangelio de Jesucristo y la libertad en Cristo, algunos discípulos querían que los nuevos creyentes, que no eran judíos ni eran del pueblo de Israel, también se circuncidaran. Y entonces hay una lucha ahí, y Pablo les dice, la circuncisión no vale nada, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Quiero hablarles con esto de que muchas veces nosotros necesitamos ser libres del espíritu de religiosidad, del espíritu de los fariseos, que muchas veces se quiere poner reglas de hombres, leyes de doctrina, que en Dios como eso, no es que se tienen que circuncidar, si no, no son de Dios, no son cristianos, no es que si no se pone así, no es cristiano, no es que si no viene así, no es que si no hace esto. Ya vimos lo que es pecado. Y cuando nosotros ponemos carga sobre la gente y exigimos cosas que a veces realmente no son otra cosa más que leyes de religión, estamos atados en un espíritu de religión. Dentro de eso viene el juicio, la crítica, el condenar a otros.
Muchas veces los cristianos, los pastores, los predicadores se la pasan juzgando y atacando a otros predicadores y a otros cristianos diciendo que están mal. ¿Y sabes qué? El que está mal es el que está apuntando con el dedo. Porque la Biblia dice que juzgar es pecado. Y si el otro peca o no peca, Dios se las arreglará con él. A nosotros no nos toca condenar ni juzgar a nadie, pero condenar nosotros a alguien y decir que no es cristiano, decir que está mal, decir que es blasfemo, eso nosotros estamos actuando en un espíritu de fariseísmo, de religiosidad, de condenación, y necesitamos ser libres de eso, porque igual el que practica el pecado es el diablo. Yo lo voy a hacer junto contigo, porque tú tienes a Jesucristo, tú tienes el poder y la autoridad, y cualquier persona que esté escuchando, que esté en su casa, en donde esté, puede hacerlo porque tiene la autoridad del Señor Jesucristo. Levanta tu mano derecha y dile: Señor Jesús, yo recibo el poder y la autoridad de tu nombre, que tú me entregaste en la cruz. Yo sé que soy lavado con la sangre de Cristo y que Satanás no puede tocarme más. Mi vida te pertenece, mi vida es tuya, mi familia es tuya, mis hijos son tuyos, mi esposo, mi esposa es tuyo. Yo te lo entrego en el nombre de Jesús. Y yo me levanto en esta hora como tu guerrero, como tu guerrera, para pelear por el reino de Dios. Y yo te pido, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo venga sobre mí con poder y me hagas libre. Díselo otra vez, díselo fuerte, dile: Espíritu Santo, ven sobre mí con poder, y en el nombre de Jesús yo soy libre. Ahora empieza a mencionar esos espíritus que tú sientes que han atado tu vida. Yo voy a estar mencionando algunos, pero si yo no lo digo, tú dilo. En el nombre de Jesús, ato todo espíritu de las tinieblas que estás operando sobre mí. Espíritu de enfermedad, se va fuera en el nombre de Jesús. Díselo fuerte, dile: sin temor, porque el enemigo quiere que tú le tengas miedo, pero no tenemos miedo porque el que está con nosotros es más poderoso. Dile: en el nombre de Jesús, espíritu de enfermedad, te va fuera, fuera de mi vida, fuera de mi cuerpo, fuera de mi familia. Espíritu de temor, te va fuera de mí, te va fuera de mi hogar. Espíritu de incredulidad, te echo fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de pereza, te echo fuera
una lucha que tú tienes que pelear en el nombre de Jesús. No te pelees